Hola a todos, soy Nakarit López, terapeuta sonoro. ¿Puede una vida pasada afectar nuestro presente? Esta historia está basada en una sesión reciente que tuve con una chica que me autorizó a compartir la historia con motivos terapéuticos, respetando datos personales, por supuesto. El motivo de consulta de esta chica era un patrón de infecciones principalmente, además de otras afecciones que no terminaban en una enfermedad o enfermedades graves, pero sí en interrupciones de su salud, de su estabilidad. El pico de estas afecciones se produjo en el momento en el que recibió una carta de una embajada de otro país donde le informaban que su proyecto había sido aceptado y que simplemente esperaban por ella. Ella no pudo ni siquiera transmitir esta información a su familia porque en el momento que lo iba a hacer, su cuerpo reaccionó de tal manera que tuvieron que llevarla de emergencia a un hospital. Y por la alta temperatura que adquirió su cuerpo, tuvieron que administrarle antibióticos. Tuvo también sensaciones de asfixia y palpitaciones fuertes. En la indagación determinamos que cada vez que ella tenía que salir de su casa por más de un día o trasladarse a otra ciudad, el cuerpo reaccionaba de manera similar, en menor grado, pero de manera similar. También determinamos que las características de esa reacción del cuerpo eran muy similares a las del pánico, la de un terror profundo, y luego ella comenzó también como a sentir una sensación de culpabilidad. En ese momento quise profundizar más en la información que ella estaba comenzando a sentir y ciertas imágenes de conexión con información que venían a su mente. Por supuesto, esto lo hice con el uso del sonido para poder conectar a ese estado de conciencia donde se guarda información más remota y para saber si podíamos conectar o si esa información pudiese venir del transgeneracional. Sin embargo, la sensación que comenzó a experimentar en ese momento y las imágenes que comenzó a ver no tenían nada que ver con su vida actual o su linaje familiar. Ella la invadió un llanto profundo, un dolor y un sufrimiento por la pérdida de su hijo. Ella decía que sentía que era una madre que probablemente había dejado su hijo, no sé si en su casa, y mientras ella salió, lo dejó, su hijo falleció. Allí esa sensación de culpabilidad la sintió muchísimo más fuerte. Su sufrimiento era muy notable, de verdad. El llanto que estaba presentando en ese momento, yo dejé que lo liberara, no quise indagar en detalles de lo que allí estaba ocurriendo, no lo vi tampoco necesario y mucho menos por el sufrimiento que ella estaba manifestando en ese momento. Seguí utilizando el sonido, ya un sonido más no de indagación, no de entrar a un inconsciente profundo, sino un sonido de relajación, digamos que una especie de sonido que acunara y que acompañara el dolor que ella en ese momento estaba manifestando, hasta que llegó en un estado de calma y de control de su propio llanto. Pasado unos minutos comenzó a sentirse muy relajada, muy calmada y de hecho sintió que una energía pesada que tenía encima se fue, la había dejado, sintió un alivio de comprender que ese miedo que ella sentía era un miedo irreal, por supuesto, desde siempre ella sabía que era irreal, pero al conectar con esa información a partir de su propia vivencia, se dio cuenta, o por lo menos el consciente se enteró de la verdadera información y se enteró de que no
iba a ocurrir ningún incidente en su familia en el momento que ella se trasladara a ese otro país. Por supuesto, esa sensación de alivio la llenó de mucha felicidad porque ella deseaba realmente irse a ese otro país y comenzar su nueva vida como profesional independiente, porque además es una chica muy jovencita, entrando en su fase adulto joven, no está casada, no había salido de su casa, por lo tanto no ha tenido nunca la experiencia de ser madre ni de estar embarazada, así que esta información que ella recibió era totalmente nueva para ella y no le pertenecía, por lo menos no en esta vida. Creamos o no en esto de las vidas pasadas, esto que ella vivió, lo vivió. Fue muy real, era una información que no pertenecía a su estado actual, sin embargo, lo revivió en este momento, lo vivió como en carne propia y sintió haber estado en ese espacio-tiempo donde fue una madre que a lo mejor se culpabilizó el resto de su vida por haber dejado a su hijo mientras hacía no sé qué fuera de su casa, una actividad, trabajo, no lo sabemos, y al regresar pues se encontró con esa información tan dolorosa para ella. Por eso el cuerpo reaccionaba con infecciones, ya que la fiebre, el calor representa ira. Esa culpabilidad también para ella significaba mucha rabia, mucha frustración de haber hecho lo que hizo, por lo cual se culpabilizó y que le haya pasado lo que le pasó. Además, la sensación que tuvo en el momento del recuerdo de esta vida era, la sensación corporal me refiero, era exactamente la misma a la que se activó cuando recibió la información de la embajada y por la cual la tuvieron que llevar de emergencia a un hospital. Fíjense que la embajada ya le decía, te tienes que ir de casa, tienes que salir inmediatamente. Conectó con ese momento en su inconsciente de esa otra vida donde salió, se tuvo que ir y pasó lo que pasó con su hijo. Entonces, ese pánico que se activaba en su momento presente era una sensación de que algo podía pasar en su familia. Incluso conectaba mucho con su hermano menor, porque ella en la vivencia dijo que era un hijo varón, y en la vida presente pues ella siente una conexión muy bonita con su hermano menor, en el que ella se siente más madre que hermana. Quizás esa figura del niño varón pues la conectaba a ella también con ese hijo en esa otra vida. Esta información, la idea de compartirla, la importancia de compartirla es de que podamos observar la importancia de resolver nuestros conflictos emocionales en el momento en el que lo estamos viviendo, porque nosotros somos seres infinitos, somos energía. Imagínense estar perseguidos infinitamente por un sufrimiento. En algún momento tenemos que darle luz a ese sufrimiento, tenemos que armonizar ese bloqueo energético, porque nos perseguirá como le ha pasado a esta chica. Pero que ya llegó el momento de su liberación por su gran deseo de desarrollo personal que tenía, y también su capacidad de conectar y de recurrir a este tipo de terapias de revisión que parte también de una base psicológica, profesional, científica, pero que va también de la mano del espíritu y del sonido, del poder del sonido dentro de lo que es el desbloqueo de una información. Si tienen alguna duda o deseen que siga expandiendo información en relación a esto, por alguna duda que ustedes tengan, por favor no duden en dejarla en los comentarios, que con gusto los ayudaré y compartiremos entre todos la información, la aclararemos. Muchísimas gracias.